Influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en modo fácil. En modo fácil. Conduce Juan Alberto Galván Trejo, dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia en modo fácil es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Juan Alberto Galván. Soy dictaminador en la Dirección de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión te hablaré de la Jurisprudencia 50/2024, cuyo rubro establece medidas de reparación integral. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las deben garantizar. Acompáñanos. Bien, antes de abordar puntualmente la jurisprudencia citada, es importante señalar que las medidas de reparación integral son un conjunto de medidas jurídicas que buscan compensar a las víctimas por los daños y perjuicios que han sufrido. Estas medidas pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas. Las medidas de reparación integral incluyen la restitución, la rehabilitación, la compensación y satisfacción, además de las garantías de no repetición. La reparación integral es un derecho fundamental que surge como consecuencia de la vulneración de un derecho. Esto implica que toda persona que haya sido afectada en sus derechos ilegítimamente tiene derecho a exigir la reparación del daño. La reparación integral se corresponde con el principio general de la responsabilidad civil, ya que busca que la persona que ha sufrido el daño vuelva a la situación anterior a la que se vio sometida. En este sentido, es importante saber cuáles fueron los hechos en la presente jurisprudencia. En el primer asunto, una ciudadana, en su carácter de militante de un partido político, promovió un incidente de incumplimiento de sentencia, toda vez que la Comisión Electoral Partidista desacató lo resuelto en una sentencia dictada por la Sala Superior. Por lo anterior, le fue impuesta una multa al instituto político. Asimismo, se emitieron las medidas de reparación integral de los derechos vulnerados a la ciudadana promovente. En el segundo y tercer caso, dos personas morales controvirtieron ante la Sala Superior distintas sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada, al considerar que las multas impuestas como sanción y las medidas de reparación que les fueron impuestas resultaban indebidas y transgredían los principios de legalidad, congruencia y razonabilidad. ¿Cuál fue el criterio jurídico adoptado por la Sala Superior? Si bien la restitución es la medida prevista expresamente en la legislación como forma de resarcir las violaciones a los derechos político-electorales, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridades del Estado mexicano, deben ordenar los tipos de medidas que estimen necesarios para lograr una reparación integral del daño ocasionado. Esto en cumplimiento a la obligación constitucional respectiva. De esta manera, se garantiza el derecho a una tutela jurisdiccional completa y efectiva ante el supuesto de que la restitución sea materialmente imposible o bien porque a la par de esa medida se considere necesaria la concurrencia de otras. Por lo que se deberán valorar las circunstancias específicas del caso, las implicaciones y gravedad de la conducta analizada, los sujetos involucrados, así como la afectación al derecho en cuestión, para definir las medidas más eficaces con el objeto de atender de manera integral el daño producido, como podrían ser rehabilitación, compensación, medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Lo anterior de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 23 y 63 párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 84 párrafo 1 inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De ahí se infiere que, si bien la restitución es la medida prevista expresamente en la legislación como forma de resarcir las violaciones a los derechos político-electorales, corresponde a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizar la reparación integral de los derechos fundamentales, como son los derechos político-electorales en términos de los ordenamientos aplicables, al ser un mandato de fuente constitucional y convencional,
Por ende, deben ordenar los demás tipos de medidas que estimen necesarios para lograr una reparación integral del daño ocasionado. De esta manera, se protege el derecho a una tutela jurisdiccional completa y efectiva ante el supuesto de que la restitución sea materialmente imposible, o bien porque a la par de esa medida se considere necesaria la concurrencia de otras, debiendo valorar las circunstancias específicas del caso y la afectación a los derechos fundamentales. ¿Cuál es el contexto del presente asunto? La Sala Superior, como autoridad del Estado mexicano, asume un deber propio y de las demás salas la tutela del derecho a la reparación integral a través de los instrumentos que resulten más eficaces para ello, como son la rehabilitación, la satisfacción o la garantía de no repetición, entre otras. En ese sentido, estimó que dichas formas de reparación resultan aplicables como mecanismos para cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales. Vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral y regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Continuamos en Jurisprudencia en Modo Fácil con el tema Medidas de reparación integral. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las deben garantizar. Bien, continuando y analizando los casos concretos, en el primer caso, la Sala Superior en el primer incidente vinculó a la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática para que realizara las acciones que resultaran necesarias y pertinentes para permitir la participación de una consejera nacional en la Asamblea del Consejo Nacional de dicho instituto político. No obstante, la Comisión Electoral de dicho instituto no acató la ejecutoria mencionada con antelación, pues no dejó participar a la consejera de ese partido en la sección del Consejo Nacional. Por lo que la parte recurrente promovió un segundo incidente ante la Sala Superior debido al incumplimiento mencionado, porque fue excluida de la lista de personas que intervendrían en la Asamblea. En el segundo precedente, derivado de una presunta vulneración a las reglas de difusión por parte de una concesionaria al transmitir indebidamente promocionales concernientes al segundo informe de labores del presidente de la República ante el Congreso de la Unión en 2 entidades federativas en las que era improcedente su emisión, la Sala Regional Especializada resolvió el procedimiento especial sancionador en el sentido de declarar existente la infracción denunciada, por lo que sancionó al recurrente con una multa y adoptó medidas de reparación integral. Inconforme con lo anterior, la parte recurrente controvirtió ante la Sala Superior a través de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador las determinaciones de la Sala Regional Especializada, al considerar indebida la multa impuesta, así como la medida de reparación, consistente en publicar un extracto de la sentencia en su sitio de internet oficial, así como en sus redes sociales de Facebook y Twitter. La parte recurrente argumentó que la aplicación de la medida de reparación integral ordenada por la Sala Especializada carecía de fundamento y se había implementado a partir de consideraciones subjetivas, aunado a que el único supuesto en la ley donde se prevén ese tipo de mecanismo de reparación del daño es tratándose de casos de violencia política en razón de género contra las mujeres, hipótesis que no se verificaba en el caso. En opinión de la parte recurrente, la sanción constituye una pena inusitada, la cual está prohibida en la Constitución Federal, además de resultar en un castigo excesivo, ya que desacreditaba a la concesionaria frente a su audiencia. Finalmente, en el tercer caso, una concesionaria impugnó lo resuelto por la Sala Regional Especializada en un procedimiento especial sancionador iniciado por la difusión de un promocional en radio en el que se declararon existentes la promoción personalizada de un diputado federal, la contratación indebida de radio dirigida a la promoción personal con fines políticos del citado diputado federal, así como la difusión indebida por las concesionarias de propaganda político-electoral pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al INE. En ese sentido, le fue impuesta a la concesionaria una sanción consistente en una multa, así como publicar un extracto de la sentencia en su sitio de internet oficial, así como en sus redes sociales Facebook y Twitter. Inconforme con lo resuelto por la autoridad responsable, la parte recurrente interpuso ante la Sala Superior el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ya que a su consideración se transgredió el interés público.
así como los principios de legalidad, congruencia y razonabilidad, debido a que no se valoró de manera adecuada y técnica la libertad que se tiene de comercializar tiempos y espacios publicitarios, independientemente de no valorar de forma adecuada el promocional. Lo anterior debido a que la responsable basó su actuar en el ejercicio de la inobservancia de realizar un mal estudio por la supuesta venta o difusión de tiempos en radio en el que supuestamente se está promocionando un diputado federal o influyendo en las preferencias electorales. Al respecto, adujo que no existió tendencia electoral ni se alteró el proceso electoral en la entidad federativa, que inició 3 meses después, ya que el promocional tenía fines meramente informativos sobre la pandemia COVID-19. Por tanto, no se colmaron los supuestos de la infracción y fue en ejercicio de la libertad de comercio. ¿Cuáles fueron las consideraciones relevantes de la Sala Superior en los presentes asuntos? Derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, en la que se incluyó en el tercer párrafo del artículo primero un catálogo de las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, dentro de los cuales se incorporó al ordenamiento jurídico mexicano el derecho a la reparación por violaciones a derechos humanos previsto en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los siguientes términos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El concepto fue construido a partir de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, el cual fue desarrollado por las Naciones Unidas. En ese contexto, el artículo 17 constitucional prevé el derecho de acceso a la justicia y la obligación de las autoridades de emitir resoluciones completas e imparciales. Y el artículo 99 sitúa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para la resolución de casos concretos. Para la Sala Superior, el principio de impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17, implica la posibilidad de establecer medidas que hagan efectivos los fallos judiciales y, en su caso, aseguren la reparación de los derechos afectados. A su vez, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En esa medida, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. Es decir, el derecho moderno de daños mira la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y a los no victimarios. Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Además, no se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Bien, hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones de Jurisprudencia en Modo Fácil. En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia En Modo Fácil. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.